Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, mi nombre es Cecilia Fernanda Cedillo Arellano y el día de hoy, con apoyo de Multisim, vamos a mostrar el funcionamiento de filtros pasabajo y pasaltos. Como primer caso, vamos a analizar un pasabajos de primer orden, porque lo que necesitamos ahora es calcular la frecuencia de este. Otro factor muy importante a considerar va a ser la ganancia, que va a depender de las resistencias, que es RG y RF, y van a ser importantes a la hora de mostrar su funcionamiento en el simulador. Vamos a presentar este diagrama, los valores son propuestos por mí, y utilizando estos valores obtenemos que nuestra frecuencia de corte va a ser 6.36 kHz y la ganancia va a ser de 3. Al terminar nuestros cálculos vamos a Multisim para realizar las mediciones para verificar que los cálculos estén correctos. Como pueden observar, el circuito ya se ha realizado, obviamente con los mismos valores de los cálculos. Utilizamos un amplificador operacional LM741CN y nuestra señal de entrada va a ser de una amplitud de 5 volts. Entonces vamos a tener como entrada 10 volts de entrada. Está conectado al osciloscopio en el canal número 1 nuestra señal de salida después del amplificador. En el canal 2 está nuestra señal de entrada y en el canal 3 está conectada después de la salida de nuestro pasabajos. Este amplificador nos va a servir para amplificar. Y como habíamos calculado, con esos valores de resistencia tenemos una ganancia de 3. Entonces vamos a verificar todo esto con nuestro osciloscopio. Como podemos observar, en el canal 1 pues está la salida del amplificador. Por lo tanto, va a tener un voltaje de 29.6, lo cual es de esperarse, ya que el voltaje de entrada, que es el canal 2, es de 10 volts. Como la ganancia es de 3, pues se espera un voltaje de 30. Por el otro lado, igual, como el pasabajas sigue estando en una frecuencia menor a la frecuencia de corte, va a dejar pasar pues un voltaje suficiente, casi igual al de 10 volts. Esto pasa antes del amplificador. Pero si nosotros cambiamos el valor a nuestra frecuencia de corte, vamos a poder observar pues el cambio en estos valores. Primero, recordando cuando cuando colocamos la frecuencia de corte, el voltaje de salida va a ser el 70.7%. En este caso, para la salida del amplificador, el 70.7% de 30, o bueno, del voltaje que teníamos, va a ser aproximadamente de 21. Si nos damos cuenta, está casi acercándose a ese valor. Y por el otro lado, en el voltaje de salida del pasabajos, sin el amplificador, tenemos una entrada de 10, por lo tanto el 70.7% va a ser de 7, lo cual se puede observar. Si nosotros continuamos aumentando esta frecuencia, lo que va a suceder, pues obviamente sabemos que va a empezar a disminuir pues nuestros voltajes de salida, tanto para el pasabajos como después del amplificador. Y eso se va a ver notoriamente. Si nos damos cuenta y nos esperamos, por ejemplo, en este caso ya subimos a 26 kHz y tenemos un voltaje de 5.72, o sea, muchísimo menor al de la entrada. Y como se ve, el voltaje de entrada no va a ser afectado. Recordando la definición de un pasabajos, este filtro va a permitir el paso de la señal mientras que su frecuencia sea menor a la frecuencia de corte, poniendo un intervalo entre 0 a frecuencia de corte. Las que estén por encima pues va a empezar a limitar o a controlar pues este paso, como se puede observar en el canal 1 y en el canal 3. Ahora vamos a proceder a mostrar los cálculos de un paso altos. Ahora, para un paso altos tenemos este diagrama de primer orden, en el cual vamos a utilizar las mismas ecuaciones para la ganancia y la frecuencia. En este caso, quise modificar un poquito la dinámica para obtener esos rangos y en lugar de obtener la frecuencia de corte, vamos a obtener la resistencia para obtener esta frecuencia de corte, al igual que esta ganancia. Y vamos a determinar los valores pues de R1 y RG, conociendo C1 y RF. Para esto vamos a utilizar de esta ecuación, vamos a despejar para R1. De esta manera obtenemos que R1 va a valer 5.3 kiloohms. Nos damos cuenta que esa es una resistencia que no existe en los valores comerciales, pero
gracias a que Multisim nos permite utilizar cualquier valor, vamos a utilizar la del cálculo. Y para obtener RG de la ecuación de ganancia vamos a despejar RG y de esa manera obtenemos que RG va a valer 8 kiloohms. De esa manera obtenemos este circuito que vamos a construir en Multisim. Como se puede observar, ya está construido el circuito. Utilizamos el mismo amplificador operacional LM741CN con los valores que se obtuvieron. De igual manera, en el canal 1 va a estar el voltaje de salida del amplificador, en el canal 2 el voltaje de entrada de la onda, que en este caso es 5 de valor de voltaje pico a pico, y en el canal 3 va a ser el voltaje de salida exactamente antes del amplificador. Y como podemos ver, aquí están nuestros canales. Vamos a colocar una frecuencia un poco mayor para poder verificar pues, el funcionamiento de nuestro paso altos. Como podemos ver, y recordando, en el canal 1 va a ser el voltaje de salida después del amplificador. Como sabemos, nuestro voltaje de entrada es de 10, por lo tanto, si la ganancia que queríamos era de 2, vamos a tener un valor de voltaje aproximadamente de 20. Como se puede observar, tenemos 18.8. Es muy cercano a nuestra aproximación. Si nosotros bajamos a nuestra frecuencia de corte, vamos a observar que en este caso vamos a obtener un valor de 14.3. Recordando, el voltaje en nuestra frecuencia de corte va a ser del 70.7. Esto nos da aproximadamente 14 y si nos damos cuenta se acerca a este valor. Si nosotros reducimos nuestra frecuencia, vamos a observar cómo se va disminuyendo poco a poco el voltaje de nuestra señal de salida. En cambio, si nosotros lo aumentamos, vamos a pues, alcanzar este voltaje que nosotros queremos. Gracias por su atención. Hasta luego.